Esta mañana vamos a continuar en el libro de Efesios, capítulo 4. Es una continuación de la enseñanza de la semana pasada. Dice en el versículo 4 hasta el versículo 6, dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Recuérdense, nosotros nunca podemos leer la Escritura y cuando la vamos leyendo no podemos leerla de forma aislada, sino que cada versículo está dentro de un contexto más amplio. Tiene que ver con una secuencia, algún hilo de una narrativa que existe, ¿no? Entonces, por eso es que a veces las personas lamentablemente leen las Escrituras y van aislando los versículos y entonces pueden hacer cualquier tipo de interpretación. Cuando vamos estudiando las Escrituras de la forma correcta, entonces vamos llevando una secuencia lógica conforme al propio contexto de los versículos. Y eso es lo que nos ayuda a que los versículos no salgan y estemos diciendo con un versículo cosas que no dice porque no las dice, porque está dentro de un contexto más amplio. Entonces, eso es lo que procuramos enseñar y yo se lo digo esta mañana para que las cosas que hoy hablamos están asociadas con las cosas que hablamos la semana pasada, y por eso que por lo general, como siempre lo hacemos una introducción que nos ayude a volvernos a poner en el contexto de donde estábamos hablando. Entonces, en el contexto de la carta de los Efesios, Pablo dice que por la sangre de Cristo, los gentiles, los que no eran judíos, han llegado a formar parte y formar un solo pueblo con los que son judíos. El apóstol Pablo viene diciendo eso en los versículos anteriores. Es decir, que de ambos pueblos hizo un solo cuerpo y que ya no hay enemistades entre ellos y que ahora tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Eso es lo que dice en Efesios, si lo veo un poquito para atrás, en Efesios 2:13 al 18. Dice: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que por medio del sacrificio de Jesucristo, Jesús hizo un solo Israel e hizo un solo pueblo. Antes de que esto sucediera a través y que ocurre, porque es a través de la cruz quien lo hace, para poder reconciliar a los hombres a través de su sacrificio. O sea, Dios era como que solo de los israelitas. Y el pacto y las promesas eran exclusivos de ellos. Hasta el día de hoy, los judíos siguen pensando que Dios Jehová, que se revela en la Escritura, es solamente de ellos. Hasta el día de hoy ellos siguen pensando así. Y que todas las promesas que están en la Escritura son para ellos. Ahora, por el sacrificio de Jesús, nosotros sabemos que no es así. Que ciertamente que Dios es de todos los que creen
en Jesucristo como Señor y como Salvador. Y que todas las promesas y todos los pactos que Dios estableció con Israel son también para nosotros los que no somos israelitas. De tal manera que nosotros entonces hemos sido constituidos en un solo pueblo. Pero entonces eso que el apóstol Pablo está refiriendo y que tiene esas implicaciones desde el Antiguo Testamento, eso también tiene un significado para nosotros hoy. Y es que mediante la conversión se produce una unidad que es concedida por el Espíritu Santo, que lleva a todos los creyentes al Padre por la fe en Jesucristo. De modo que nosotros entonces hemos sido constituidos entonces en un cuerpo. Eso es lo que nos hace un cuerpo. Que mediante el Espíritu Santo nosotros podamos ser llevados al Padre, podamos ser reconciliados en el Padre por medio de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nos constituimos en un cuerpo. 1 Corintios 16, 6, 7. Dice que, pero el que se une al Señor, escuchen lo que dice, un espíritu es con Él. O sea que nos hacemos con Él un mismo espíritu por la conversión. En el 12:13, que también en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ese cuerpo del que llegamos a formar parte como consecuencia de la conversión es la iglesia, cuyos miembros pueden ser de cualquier nacionalidad. O sea que el sacrificio de Jesús, entonces, aquello que parecía ser exclusivo de los israelitas, llegó a ser de cualquier raza o de cualquier nacionalidad, y que constituye entonces la iglesia del Señor. Esa unidad concedida por el Espíritu Santo a todos los creyentes verdaderos, entonces ha creado un vínculo de paz, porque hemos sido reconciliados con nuestro Señor y tenemos paz para con el Señor, y también tenemos paz para con los demás. De tal manera que se hizo un lazo espiritual que rodea a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. O sea, y eso no es sino el vínculo perfecto del amor de Dios en cada uno de los que han creído. Y eso es lo que dice Colosenses 3:14, que el vínculo perfecto es el amor. Por eso dijimos entonces que los creyentes tienen la responsabilidad de preservar la unidad mediante el fruto del Espíritu. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, y los que han creído tienen que mostrar entonces su conversión y la evidencia de que tienen el Espíritu Santo a través de sus obras, a través de sus acciones, de su modo de vivir. Y el apóstol Pablo, en ese pasaje que compartimos la semana pasada, él solamente refiere de que actuemos con humildad, con mansedumbre, que aprendamos a tener paciencia los unos con los otros, y en general lo mostremos a través de nuestra manera de vivir, siendo y teniendo vida que muestre que estamos agradecidos con nuestro Dios, que nos ha escogido para darnos vida y para darnos salvación. Es decir, que mostremos que nosotros estamos agradecidos por la obra que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Pablo también entonces nos dice que andemos, que vivamos entonces como es digno de la vocación por la que hemos sido llamados, porque hemos sido llamados. Es decir,
Cuando alguien se convierte, producto de que alguien le predicó el Evangelio, o porque vino a la iglesia y escuchaba y es transformada, eso no salió de su propia voluntad. Porque la salvación no es algo que alguien pueda alcanzar por su propia voluntad. O sea, como que un muerto no puede ser resucitado por su propia voluntad porque está muerto. Entonces el muerto, para que pueda ser resucitado, tiene que ser resucitado por otro. Y esa es la condición de todo el que se convierte y que es llamado. El que es llamado es porque Dios ha puesto en él su Espíritu Santo para que entonces sea regenerado, sea una nueva criatura y pueda de verdad creer en el Evangelio. Porque la fe es un don de Dios. Entonces, a los llamados, entonces Dios regenera su corazón para que puedan creer y puedan entonces alcanzar la salvación. Y ese es el llamamiento de Dios, que no se produce por obras que alguien pueda hacer, sino que viene del cielo, porque viene de Dios. Entonces, por eso necesitamos tener una vida que muestre gratitud hacia nuestro Señor. Así que todos los creyentes, entonces, debemos ser diligentes en guardar esa unidad de la que ahora formamos parte, evitando, dijimos la semana pasada, evitando contiendas entre nosotros, ni con nadie, porque tiene que ser nuestro modo de vivir, evitando contiendas, disensiones, y más bien siendo pacientes los unos con los otros, más bien siendo comprensivos, porque es lo que puede ayudar entonces a preservar la unidad. De esta manera que entonces la exhortación del apóstol Pablo en estos pasajes es una exhortación a vivir en amor y a vivir en unidad. Es lo que dice Pablo. Yo quiero enfatizar que el Espíritu Santo ha hecho de todos los creyentes uno en él. Eso es necesario que lo enfaticemos y lo dice Efesios 2:18. Efesios 2:18. El Espíritu Santo ha hecho de todos los creyentes uno en Cristo. 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De modo que el cuerpo entonces está habitado. Ese cuerpo del que formamos parte, entonces está habitado por el Espíritu de cada uno de los creyentes, en el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, en estos pasajes que hoy compartimos, Pablo enumera elementos, porque él empieza diciendo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Es decir, que el apóstol Pablo enumera elementos o áreas en las que los creyentes deben estar unidos entre sí y que a todos los creyentes que son verdaderos deben identificar y que deben ser características de todos los que forman parte de ese cuerpo que es la familia de Dios. Esos elementos que el apóstol Pablo refiere tienen que identificar y ser comunes a todos los que forman parte del pueblo escogido de Dios. Estos elementos se refieren, como ya vimos, dice que es un cuerpo, un espíritu, dice una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. O sea, todas estas cosas
cosas constituyen lo que es la unidad cristiana del Cristo. Porque eso forma parte del cuerpo de Dios. Entonces, si alguien no tiene alguno de estos elementos o no está en ellos, esa persona no forma parte de la familia de Dios. Alguien que no forme parte o no tenga esos elementos, todo, porque todo excluye a los otros. Es decir, que alguien no puede tener el espíritu y tener la esperanza. Alguien no puede decir que tiene a Dios Padre y que no tiene a Cristo. Alguien no puede decir que tiene el Espíritu Santo y no tiene la doctrina del Señor. O sea, todos esos elementos son necesarios que el creyente tenga. De tal manera que el que no lo tiene, no tenga alguno de esos, no forma parte de la familia de Dios. Porque la unidad del Espíritu Santo y que constituye el cuerpo del Señor, no es como una mera inscripción en un club donde usted va. No es una inscripción que se hace cuando usted viene a la iglesia y te anota en un libro para que te hagas miembro de la iglesia. Formar parte de ese cuerpo no es eso. Como si tú fueras y te inscribieras en un club o en una institución o te hicieras miembro de una asociación. No es eso, realmente. Porque la unidad con el Espíritu es la unidad con Cristo por medio de la fe. Para formar parte de ese cuerpo, que es la iglesia del Señor, que es la familia del Señor, lo que nos hace formar parte de ese cuerpo es nuestra fe en nuestro Señor. Y, por supuesto, el Espíritu Santo habitando consecuentemente en Él y que a su vez produce entonces la unidad y la unión con todos los demás que también han creído y donde también habita el Espíritu de Dios. De tal manera que entonces los que no tengan alguno de esos elementos simplemente no pueden formar parte o no forma parte de la iglesia del Señor. De modo que entonces la fe en nuestro Señor es lo que nos acerca a Él y nos reconcilia con el Padre. Solamente la fe. Porque alguien ciertamente puede ir a la iglesia, como de hecho pasa, pero todos los que están en la iglesia no forman parte de ese cuerpo, que es místico, que es invisible en primera instancia, porque no sabemos ciertamente quiénes son de verdad los escogidos de nuestro Señor, como vamos a abordar un poquito más adelante. Y entonces esa unión con Cristo, entonces lo que nos hace también formar uno con todos los que también han creído. Esos elementos son, entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 4, dice un cuerpo y un espíritu. Mismo cuerpo y un mismo espíritu. Y ya les adelanté que el cuerpo o un cuerpo es la iglesia. Y la iglesia decimos que es el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo referimos que se refiere a la iglesia y lo asemeja como el cuerpo humano. También en Efesios dice que Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. De esta manera que entonces la iglesia se compone es por los que son verdaderos creyentes. Y siempre decimos verdaderos creyentes porque hay en la iglesia quienes no son verdaderos creyentes. En todas las iglesias siempre es así. Hay en la iglesia quienes no son verdaderos creyentes. Pero Dios, y solamente Dios, y cada quien sabe si ha creído o no ha creído. Eso solamente lo sabe Dios.
y lo sabe cada quien. Y de hecho la enseñanza de hoy tiene que servirnos a todos para que nosotros nos hagamos un examen, porque la Escritura sirve para que cada quien se examine. Y entonces, evidentemente que las obras de cada quien revelan también si alguien ha creído o no ha creído, porque la Escritura dice que por sus frutos lo conoceréis. Es decir, que nosotros podemos tener una idea aproximada si una persona, por la manera como vive, por la manera como actúa, por las cosas que hace, es o no es un creyente. Y eso lo dice el mismo Jesucristo. Dice que por sus frutos lo conoceréis. Está en Mateo 7:20. Así que por sus frutos, dice, los conoceréis. Así que entonces, ese cuerpo está constituido por todos los creyentes. Por todos los creyentes, sin distinción de ningún tipo. Los israelitas asumían que ellos eran el cuerpo de Cristo, por alguna manera, que ellos eran el pueblo de Dios. Pero eso quedó borrado por medio de la reconciliación que Cristo hace para todas las naciones, para todos los que crean, por supuesto, en su nombre. De tal manera que la iglesia entonces está constituida entonces por todos los creyentes, sin distingo de raza ni de condición social, porque es para ricos, para pobres, para negros, para catires, no importa el sexo o la condición social, cualquiera persona puede formar del cuerpo de Cristo. Y lo único que verdaderamente necesita es haberse arrepentido del pecado y poner su confianza en la obra redentora de Jesucristo. Es lo único, porque eso siempre tenemos que reiterar, que lo único que nos puede acercar a Dios no son nuestras acciones ni nuestros actos. Nuestras buenas acciones tienen que ser producto de nuestra salvación, tienen que ser consecuencia de que hemos sido salvados y que el Señor a nosotros nos ha redimido. De tal manera que entonces ese cuerpo del que llegamos a formar parte no es de origen terrenal, no tiene origen humano, porque ninguna institución humana, como las naciones, por ejemplo, que es una institución humana, las naciones, las empresas, los partidos, las asociaciones, los clubes, en ninguna de esas instituciones habita el cuerpo de Cristo. Ninguna de esas instituciones tiene el Espíritu Santo. La única institución donde mora y habita el Espíritu de Dios es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso entonces todas las instituciones humanas, cuando el Jesucristo venga a hacer un juicio a las naciones, todas esas instituciones van a ser barridas. Y la única institución que entonces va a tener salvación es la iglesia. Es la iglesia. Es la única institución que va a ser salvada, porque Dios va a hacer un juicio a todas las naciones. Y solamente entonces serán salvados los que formen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque el Señor a los suyos los va a rescatar, a los que Él ha escogido, como ella, nuestro hermano Andrés. Primera Tesalonicenses 4:13 lo dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no caigan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que esta es una de las promesas que Dios ha determinado para su iglesia. Y dice, si creéis que Jesucristo murió y resucitó, entonces también tenemos que confiar plenamente en que el Señor también habrá de hacer esta cosa. Porque el Señor ha escogido a sus santos, ha escogido a su pueblo. La iglesia está constituida por los que Dios separó del mundo. Es decir, que iglesia significa los que han sido sacados del mundo. Eso significa la palabra iglesia. Así que el cuerpo, entonces, ese cuerpo de Cristo, no es una organización, sino que es más bien un organismo vivo. Es un organismo vivo que está compuesto por seres vivientes. Que está compuesto por seres vivientes que hemos sido vivificados por el Espíritu Santo. La iglesia está constituida entonces de un organismo viviente que está constituido por los que hemos sido vivificados por el Espíritu. Porque es una obra del Espíritu Santo y es su obra la que hace ese llamado para salvación y que además produce una regeneración en el corazón de los creyentes. Es una obra del Espíritu Santo que es hecha entonces en los creyentes. Entonces, miren qué gran privilegio es que el mismo Espíritu que habita en Cristo, el mismo Espíritu que mora en Cristo, también mora en los corazones de los creyentes. O sea, qué privilegio tan maravilloso tenemos los que creemos. El mismo Espíritu de Cristo mora en los corazones también de los que creen. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Tenemos que siempre hacer un contraste entre las circunstancias de los que creen y de los que no creen. Porque enseñamos y predicamos es para exhortar a la fe. Y el que no ha sido vivificado por el Espíritu simplemente no forma parte del cuerpo, como ya había dicho. El que no ha sido vivificado por el Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios y no forma parte entonces de ese cuerpo. Eso lo dice Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que las iglesias pueden estar llenas de un montón de personas, pero si no han creído verdaderamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se han arrepentido de su pecado, el Espíritu Santo de Dios no puede morar en su corazón. Y por lo tal, no son de Dios y no pueden formar parte entonces de ese cuerpo que es la iglesia. Y ciertamente, ese cuerpo de alguna manera puede ser invisible para los hombres. Le digo que de alguna manera puede ser invisible, porque ciertamente yo puedo pensar que algunos de ustedes, o que todos, pueden ser creyentes. Eso lo puedo ver yo.
Y de repente yo veo sus buenas acciones, yo veo su modo de proceder, y yo digo que por sus obras los conoceréis. Y yo puedo pensar que ciertamente todos son creyentes. Y puedo pensar que todos son miembros del cuerpo del Señor. Pero el que verdaderamente conoce, a pesar de que la iglesia es invisible, es Dios. Porque la iglesia está constituida por todos los creyentes de todas las naciones. Así que entonces la iglesia es mística y es invisible. Y nosotros no podemos verla porque somos humanos. Pero Dios sí conoce los corazones de cada quien. Y Dios sí sabe quiénes constituyen su iglesia y quiénes no. Porque a Dios no lo podemos engañar. Porque Dios sí sabe quién forma parte de su cuerpo. Y quién verdaderamente entonces es su iglesia. Entonces, los creyentes entonces también compartimos una misma esperanza. Compartimos una misma esperanza. Cuando nosotros llamamos a alguien creyente, decimos que alguien es creyente, es porque esa persona ha creído en algo o ha creído en alguien. Y nosotros, entonces los creyentes, creemos en Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo y además creemos también entonces en su palabra y en todas sus promesas. Y todas sus promesas están en su palabra. Y nosotros creemos su palabra y creemos sus promesas. Porque nosotros asumimos que esa es su palabra y que es verdad y que es fidedigna. Entonces nosotros compartimos entonces todas las esperanzas que de esa promesa se deben. Nosotros compartimos esa misma esperanza. Y esas esperanzas entonces están arraigadas en las promesas que están en las Escrituras, que son eternas y que nosotros sabemos que todas esas promesas que Dios ha establecido se cumplirán. Se cumplirán. ¿Cómo sabemos que el sol va a salir? Porque cuando vamos leyendo la Escritura, nosotros vamos viendo el antes y vamos viendo el después. Y vamos viendo que Dios es fiel. Y vamos viendo el carácter de Dios que es inmutable. Y cuando nosotros sabemos que Dios es fiel y que Dios es inmutable, eso significa que Dios no cambia. Y que todo lo que Él ha dicho lo va a hacer. Todo lo que Él ha dicho lo cumple porque Él es Dios. Y Él ha predestinado todas las cosas. Y así como las ha predestinado, Él las va a hacer. Entonces los creyentes compartimos entonces esa misma esperanza y sabemos que esa esperanza no puede fallar. De tal manera que entonces nosotros tenemos una herencia eterna y podemos confiar en esa herencia eterna de que Dios nos habrá de dar la vida eterna, nos ha de dar la salvación. Habremos de llegar a tener cuerpos glorificados en la semejanza de Jesucristo, que habremos sido redimidos de la inmundicia de nuestro cuerpo de pecado, que habremos de tener cuerpos glorificados y que habremos de ser llevados a la morada celestial. Porque Dios es real, porque Dios es verdadero, porque la Escritura revela que Dios es real y que cumple todas sus promesas. Y nosotros tenemos que tener cimentada nuestra esperanza. Y el que no tiene entonces esa confianza no ha creído en el Señor entonces. Y nosotros entonces nuestra vida tiene que reposar entonces en esa esperanza en medio de todas las cosas. Y la Escritura nos muestra que Jesucristo, que el Señor ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y lo ha puesto como un sello, como una anticipación y como una garantía de que ciertamente sus promesas se van a cumplir. Vamos a ver Efesios 1:11.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ustedes saben lo que son las arras? Las arras es lo que le entrega el novio a la novia como una garantía de que su compromiso lo va a honrar. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como un anticipo de la gloria de la herencia que habrán de recibir todos los que creen. Ese es el anticipo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, el que no tiene fe salvadora, y decimos fe salvadora porque hay una fe que la gente tiene por ahí que no es la fe salvadora. La fe salvadora no es pensar que todo lo que yo quiera y todo lo que yo piense va a ocurrir. Esa no es fe salvadora. Esa es una fe que la gente cree tener y que es una fe que creen haber puesto en Dios, pero eso es falso. Porque la fe verdadera y el objeto de nuestra fe es Jesucristo, es su palabra, es que podamos poner nuestra confianza verdadera en que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, y que podamos confiar en que sus promesas se habrán de cumplir. Esa es entonces la fe salvadora. El que no tiene esa fe salvadora, entonces esa persona no puede apropiarse en esa promesa. Porque simplemente el que no tiene fe salvadora no puede creer en estas cosas. Él no puede apropiarse entonces de las promesas. Ahora, dice también el versículo 5 que compartimos un Señor, una fe y un bautismo. Es decir, que compartimos a un Señor, compartimos a un mismo Señor. Aunque hayan algunos que puedan llamar dioses a muchos, a lo que se le ocurra, y también puedan llamar señores a otros, y ciertamente, y es lamentable que muchos han hecho sus propios dioses. La mayoría de las personas ha hecho sus propios dioses y ha establecido sus propios señores a quienes idolatran, a quienes siguen. Ellos le sirven a esos señores. Pero, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios y solo hay un Señor, que es Jesucristo. Porque no hay salvación sino en nuestro Señor Jesucristo. Porque existe un solo Señor, que es Dios. Y de verdad que es maravilloso que por la gracia de nuestro Señor podamos ser iluminados por su Espíritu Santo y que podamos tener la comprensión que en este vasto universo existe un Dios que ha creado todas las cosas. Eso es la gracia de Dios en nosotros. Y es maravilloso porque en la medida que comprendemos que esta humanidad cada vez es más caótico todo, entonces vemos lo maravilloso que es haber creído. Porque no hay salvación sino en Jesucristo. Porque Él es el único Señor en quien podemos entonces tener salvación. Solamente en Él podemos entonces ser salvos, como lo dice Hechos 4,
12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo a nosotros nos ha comprado, y nos ha comprado por medio de su sangre, porque Jesucristo ha sido llevado en una cruz para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre, de tal manera que nosotros hemos sido comprados por su sangre. Entonces le pertenecemos a Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, y Jesucristo también, entonces Él es nuestro Señor. Y como Él es nuestro Señor, entonces solamente a Él le obedecemos, porque Él es nuestro Señor. Entonces, si alguien dice que tiene a otro Señor, entonces no puede tener al Señor Jesucristo. Porque nadie puede tener a dos señores. Porque el que dice tener a dos señores, amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces nadie que pretenda tener a Jesucristo puede tener a otro como Señor y a otro como Dios. Porque Jesucristo entonces es nuestro único Señor. Es nuestro único Señor, y Él entonces ejerce un señorío sobre nosotros. Y por eso nosotros le obedecemos, le adoramos y le servimos. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces también compartimos, ese cuerpo comparte entonces también la fe. Compartimos la misma fe. Y la palabra con fe puede tener un doble significado, porque la fe es un solo cuerpo de doctrina. La iglesia comparte un solo cuerpo de doctrina que está revelado en las Santas Escrituras. Y cuando compartimos la confesión de fe, destacábamos lo que significa para nosotros la palabra de Dios. O sea, nosotros compartimos esa fe. O sea, no hay más nada que para nosotros forme parte de nuestra fe, sino la verdad del Evangelio que es revelada a través de las Escrituras. Y ella es nuestra única regla de fe y de conducta, la Sagrada Escritura. Por la Escritura es que nosotros creemos y sabemos las cosas que ahora mismo estamos compartiendo. O sea que la Escritura entonces es nuestra regla de fe y conducta. O sea que si alguien, y siempre tengo que hacer el contraste, dice que no cree en la Biblia, ese no puede ser cristiano. Yo he conseguido gente que dice que es cristiana y no cree en el Evangelio y no cree en la Biblia. Entonces, pero como si fuera cristiano, no cree en la Sagrada Escritura. O sea, todo el que es cristiano tiene que aceptar que la Escritura es la palabra de Dios. Y si alguien distorsiona la que aquí está, tampoco es cristiano. Todo el que distorsiona la verdad que está aquí y distorsiona la verdad del Evangelio no puede ser cristiano. Entonces, la iglesia no se debe guiarse por los principios y las verdades que son reveladas por medio de la Biblia. Eso forma parte del cuerpo. Así que todos los creyentes comparten entonces la misma verdad del Evangelio. No obstante que lamentablemente por ahí hay tantos evangelios que no son verdad, lamentablemente. Y eso lo dice Pablo en Gálatas 1:7. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y el 8 dice, más si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice sea anatema. Pero entonces los creyentes, además de esa fe como doctrina, entonces también compartimos, por supuesto, la esperanza que hay.
De tal manera que entonces nosotros compartimos una misma fe. La iglesia puede estar constituida por hombres de distintas nacionalidades, por gente de distintas clases sociales, pero tienen que compartir y tener identidad con todas estas cosas. La iglesia también comparte un mismo bautismo y Pablo aquí está hablando del bautismo en agua, y el bautismo en agua es una obra visible de la obra común que el Señor ha hecho en todos los creyentes. Porque el bautismo no es sino una confesión pública de la fe que digo tener. Eso es el bautismo. Una confesión pública de la fe que yo digo tener. De tal manera que si alguna persona que está en la iglesia y no quiere ser bautizada, no está mostrando entonces su fe. Si alguna persona está en la iglesia y no tiene deseo de bautizarse, entonces su fe tiene que ser puesta en duda. Porque todos los que han creído, ¿verdad?, en nuestro Señor, tiene que haber en ellos un anhelo de ser bautizados y hacer una confesión pública con ellos de que han creído, de que forman parte del cuerpo de Cristo, de que han sido redimidos, de que han sido salvados. Y Él tiene el deseo de mostrarlo y hacérselo saber a todo el mundo a través del bautismo. En esa unidad del Espíritu que hay en la iglesia, lógicamente entonces también compartimos a un Dios y Padre. Estas cosas son importantes hablarlas porque hay distintas denominaciones. Hay tantas denominaciones y entre las distintas denominaciones hay los que son solo Jesús, hay algunos, por decir, los testigos de Jehová, que ellos piensan que Jesucristo enseña que no es Dios, que Dios y el Padre no son lo mismo. Pero en fin, hay tantas cosas, pero nosotros sabemos que tenemos a un Padre, que tenemos un Padre, que tenemos al Hijo y que también tenemos al Espíritu Santo. Y Pablo, cuando vemos el versículo 4, vamos a ver que en el versículo 4 dice que un cuerpo habla de un espíritu. En el versículo 4 dice, en el versículo 5 dice un Señor, y ahora en el versículo 6 dice que hay un Dios y Padre. Así que Pablo, en ese pasaje que estamos compartiendo, él también está haciendo un enfoque de la Trinidad de Dios, de la Trinidad de Dios, y lo hace para recalcar que hay una unidad completa en toda la naturaleza y en el plan divino de Dios para la iglesia. O sea que en el plan divino de Dios para la iglesia, como un cuerpo, está de forma plena la Trinidad de Dios. Porque la Trinidad de Dios forma parte entonces de todos esos elementos que forman parte de la unidad de la iglesia. De otra manera que entonces el fundamento de la unidad de la iglesia es la Trinidad de Dios. Porque tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Señor que Jesucristo el Hijo, y tenemos entonces a un Espíritu Santo. Entonces, la iglesia como un todo, ciertamente comparte que Dios es uno solo y que no existe más Dios, existe uno solo, pero que subyace
en una Trinidad. Y podemos hallar en Deuteronomio 4:35 que no existe más Dios, que existe un solo Dios. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Solamente hay un Dios y Padre y no hay otro fuera de él. En el 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De tal manera que ese Dios es el Padre de todas las cosas. Es el Dios que ha creado todo el universo. Y es el Dios por el cual existen todas las cosas. De tal manera que ese Dios, que es el creador, el que sustenta todas las cosas, tiene dominio y ejerce poder y control sobre todas las cosas. Y nadie está sobre él. En ese es el Dios que nosotros creemos. Porque no es el Dios de la imaginación. Creo que ayer hablé con alguna persona y uno empieza a hablarle y la gente inmediatamente dice: no, sí, yo creo en Dios. ¿Pero en qué Dios cree? Creen en el Dios que cada quien tiene en su imaginación, pero no el Dios que se revela por medio de Jesucristo a través de la Santa Escritura. Ese es el Dios que la gente no quiere reconocer. Ese es el Dios de que la gente teme que le hablen, porque ese es el Dios que es santo. Es el Dios que aborrece el pecado de los hombres. Y es el mismo Dios que manda a todos los hombres que se arrepientan y crean para vida y para salvación. Y que nosotros podemos conocerles por medio de Jesucristo. Porque la Escritura dice que nadie viene al Padre sino por Él, dice la Escritura. Entonces, todos estos pasajes que hemos compartido constituyen el plan de Dios perfecto para la vida fiel de su cuerpo, que es la iglesia. Y todos estos elementos que los miembros del cuerpo tienen que compartir crean una unidad y una identidad y una hermandad. Entonces, por eso, encima de nuestras particularidades, no deben existir disensiones, divisiones, discriminaciones, ni exclusivismos que separen a otros que son hijos de Dios. Porque este es el propósito eterno y perfecto que Dios ha establecido para los que forman parte de su pueblo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te queremos dar las gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu favor para con nosotros. Nosotros te damos las gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia con nosotros y por tu gracia, Señor, tú nos has predestinado desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que fuéramos, Señor, tu pueblo escogido, Señor. Nosotros, Padre, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Tú conoces, Señor, nuestras imperfecciones, tú conoces nuestras debilidades, porque somos pecadores, Señor. Pero te pedimos, Padre Santo, que tu gracia, tu misericordia y tu favor, Señor, pueda ser sobre nuestras vidas, Señor, para que cada día podamos, Señor, caminar, Señor, en tus propósitos eternos, Señor, que podamos aprender, Señor, ser fieles, Señor, que podamos, Padre, estar dispuestos, Señor, para servirte, para honrarte, Señor, porque hemos sido constituidos, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que bendigas, Dios, nuestra vida, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que tú nos puedas ayudar a cada uno de nosotros, Señor, a que podamos cada día conocerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.